Carlos Ferrín, que es consultor en comunicación política, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Buenos días. Jimmy, un saludo. ¿Cómo estás? Hasta el sonido, qué barbaridad. Un estudio que tiene Carlos. Mejor estudio que el de un café. Más equipo hay que ir a hacer el programa por allá porque tiene mejor audio. Carlos, buen día. A ver. Este es mi búnker pandémico. En la época de la pandemia tuve la oportunidad de apertrecharme aquí porque no sabíamos hacia dónde iba el mundo, ¿no? Claro que sí. A ver, Carlos, nosotros hemos ensayado aquí algunas explicaciones de lo que puede haber generado ese resultado en la segunda vuelta. ¿Cuál es la explicación de Carlos Ferrín? ¿Qué pasó que finalmente le sigue persiguiendo a la revolución ese sino de no poder ganar en segunda? Bueno, sí, ellos persiguen siempre ganar en una sola vuelta porque en segunda la tienen cada vez más difícil. En esta ocasión se les juntaron los anticorreístas con los que no quieren saber nada de la pelea de correístas-anticorreístas. Entonces, al no quedar un actor anticorreísta y solo quedar un correísta, bueno, quedó uno de los actores en los cuales este segmento ya empieza también a rechazar, ¿no? Y es bastante difícil. Por esa razón, yo hice un análisis previo en las redes que decía que un pragmático le podría ganar la segunda vuelta a la revolución, pero un anticorreísta hubiese sido mucho más peligroso para el anticorreísmo, porque ahí se hubiese a lo mejor ganado la revolución. Entonces, lo que vimos a lo largo de la segunda vuelta, 2 meses, hemos visto la paralela más larga de la historia de las elecciones, porque básicamente donde empezaron casi que terminaron, ¿no? No logró por ahí, a lo mejor al final se achicaron un poco de distancia, no fue la tal paliza que se programó, pero siempre fue una distancia bastante larga. Una carrera de resistencia para Noboa, que a veces tomaba caminos experimentales, que yo fui bastante crítico con aquello, porque decía, no te subas a la tarima porque ahí te va a ganar la revolución. Luego al final le logró retomar postdebate, se dio cuenta que hubo un desinflón ahí y logró tener acciones que lo alejaron otra vez de la política, lo pusieron en la tendencia y finalmente terminó consolidando el resultado de la paralela que la hemos visto todos, ¿no? A ver, una cosa que quería comentarte, Carlos, y no sé si coincidas, ¿no? Como no confrontaba, Daniel Noboa se tomó el cuidado de elegir los medios a los que iba. En consecuencia, generalmente nunca tuvo debates con periodistas, sino que iba a medios donde regularmente le iba bien, porque no había ningún contradictor, por decirlo de alguna manera. ¿Es una estrategia que le funcionó o no? Bueno, él llegó a esa segunda vuelta precisamente por tener ese cuidado de no irse a quemar, de no sobreexponerse. Nótese que lo vimos desde el inicio, que no se quería reunir con ningún líder para no captar ningún tipo de percepción. A rato fue crítico incluso con los actores políticos, muy crítico, para mantener todavía ese discurso de que él es totalmente apático a la política, ¿no? Y es un líder bastante diferente. Tuvo el cuidado incluso de incluir a Álvaro en la segunda vuelta, que era su padre, su gran fortaleza, y que hasta donde estaba medido él ya había hecho su función, ¿no? Que era haber puesto a su hijo ahí, y eso estaba andando y funcionando bastante bien. Él entró con otros espacios que estaban derivados más bien por el lado de los jóvenes. Tiene una esposa que es influencer. Yo lo comparé muchísimo con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que también ganó la elección con su esposa que es influencer. O sea, juventud más una esposa que es influencer es algo que parece ser una fórmula ganadora. Entonces, exponerse a paneles que lo pudiesen a lo mejor cuestionar o a lo mejor lo tenía clasificado él como pro correísmo o más cercano al correísmo, en el cual le puedan preguntar algunos temas incómodos sobre impuestos, sobre empresariado, sobre haciendas, sobre SRI.
no lo iba a hacer. Y yo creo que en eso de ahí estuvo bastante bien, porque por lo menos dijo, estoy arriba, lo único que tengo que hacer es no bajar, nada más. Claro. Ahora, ¿cuánto pesó en el resultado? Aquí dije yo, Carlos, y esto asumo como mío, que esto de los muñecos de cartón convenció mucho al indeciso, al que no le interesaba la política, al ama de casa que le daba lo mismo quién gane o que no sabía ni quiénes eran los candidatos a lo mejor. ¿Cuánto influyó esto del muñeco de cartón con el plus de vestirlo, de no vestirlo, de ponerlo a vender ceviche? Es decir, de ponerlo en todos lados, tomarse fotos, de llevárselo. ¿Cuánto influyó en el indeciso esto? Mira, te voy a decir el punto de vista donde influyó, porque no es cuestión de agarrar en adelante, hacer todas las elecciones, imprimir un cartón y tratar de hacer lo mismo. No es una fórmula, es algo que salió en la necesidad, primero, de alejarlo a él del huracán político que estaba viviendo post-debate. Lo saca de la política y lo vuelve a poner otra vez en el ciudadano. Es una acción que le permite al ciudadano participar en la campaña. Y hoy por hoy los ciudadanos buscan ser parte de la participación de la campaña. Lo vimos en los borreguitos de la primera vuelta de la revolución. Hubo mucha alegría porque los jóvenes participaron en la campaña de una manera independiente y mostraban sus habilidades en inteligencia artificial en esta primera vuelta, ¿verdad? Él lo hizo ahora en la segunda vuelta, donde la gente podía exponerse como lo hace todos los días en una red social. Mira, tengo el dummy, lo tengo en mi casa. Y obviamente logró de alguna manera alejarlo de la política y lo puso otra vez en la tendencia, y eso lo mantuvo bastante a flote para llegar al día de, ¿no? Le sumamos Chito Vera con el Quaker y todos los subliminales, y yo creo que finalmente sí se guardaron algo de carne para el final, que fue lo que básicamente me preocupaba muchísimo que no lo vaya a hacer. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la Revolución Ciudadana, que, como he dicho, se sigue dando contra el tumbado y no pueden ganar en segunda vuelta? Los resultados en porcentaje son muy similares a los de la primera, a los de la segunda de la elección anterior. Mira, la Revolución Ciudadana sí puede ganar en segunda vuelta, pero es un trabajo bastante difícil. Ellos lo intentaron, reingenierizaron su candidata, le pusieron una nueva imagen, un nuevo logo, alejaron al Machi, que por lo menos siempre es una figura preponderante en una elección. En esta segunda vuelta casi ni lo vimos. Le permitieron a Luisa construir su liderazgo, y le sirvió para reducir la brecha de 12 puntos a una diferencia de casi 5 puntos, que es lo que salió, 5 o 6 puntos. No he visto el número final. Pero eso nos dice que las paralelas estuvieron bastante cerca de juntarse, ¿no? Te pongo un caso, por ejemplo, Luisa en el debate fue bastante significativo su cambio, y realmente sí le sumó de alguna manera a haber mejorado en eso. Pero definitivamente era el animal político que todos conocemos, la revolución, los códigos, los spots. Casi como que no quisieron correr demasiados riesgos, y eso es peligroso también cuando no te atreves a correr demasiados riesgos y es una pelea del todo por el todo. Es mejor equivocarse peleando que no haciendo nada, ¿no? Y también puede ser que hubo, a lo mejor eligieron mal las brújulas. Yo vi algunos mensajes del Machi cuando vio las encuestas de Comunicaliza, decir que eso estaba acordado. Entonces, cuando te empiezas a equivocar de ver los números, yo prefiero siempre ver los números del contrincante, si me dicen a mí que van a aparecer en el campo de batalla con 10.000, yo llevo 20.000. Pero si era mentira y llevaron 300 y yo llevo 20.000, les doy una paliza. Así de simple, eso tienes que hacerlo de esa manera. Y empezar a modificar. En ciertos puntos debieron haber experimentado, obviamente, cosas que hacían que no se movía la aguja. Debieron tomar decisiones ahí. Pero la coyuntura de competir contra un joven que no es tu enemigo, que es más ciudadano, que no es el anticorreísmo, que no es un némesis tuyo, te la pone difícil también.
Carlos, buenos días. Noris Arroyave te saluda. ¿Qué crees que debe pasar ahora para que la campaña electoral terminó? Daniel Noboa es el nuevo presidente. ¿Qué debe conseguir dentro de este nuevo gobierno para seguir conectando comunicacionalmente con la gente, pero también tener acción política real y que no pase lo que le pasa a Guillermo Lasso en este momento? Bueno, todos los ciudadanos que pusieron la opinión a pensar que la muerte cruzada fue la mejor solución a los problemas políticos que viene acarreando el gobierno de Lasso, que era que se vaya Lasso y que venga alguien nuevo, ¿no? Todos deberían darle un espacio para que el presidente nuevo electo haga lo suyo. Yo recuerdo pero tenemos 19 meses más o menos, ¿no? Bueno, cuando llegó Rafael Correa a la escena, lo dejaron hacer lo que él tenía que hacer y empezó a demostrar que puede hacer cosas. Entonces es cuestión de ponernos 100 días a ver si este presidente tiene sus trucos bajo la manga y si le empiezan a funcionar. Pero si empezamos a gobernar desde las redes sociales, a ser crítico en todo lo que hace, no, ese ministro no me gusta porque es correísta y conoció y su mamá tiene una foto con Correa. Empezamos otra vez en el mismo desastre donde le empiezan a llegar mensajes al presidente y empieza él a cogobernar con la audiencia, como lo hizo Lasso. No me gusta ese secretario de comunicación y no lo dejan gobernar. Entonces yo creo que lo mejor es que todo el mundo, ya lo anunció Luisa ayer, que lo iban a dejar gobernar y que lo iban a apoyar en todo lo que sea positivo para el país, pero ojo, también le pusieron una advertencia de que todo lo que también sobreprometió iban a velar que también lo cumpla, y anunciaron que el 25 están de vuelta, así que por ahí tiene unos meses libres para arrancar, y lo que tiene que hacer es arrancar espectacularmente bien, no con aciertos a corto plazo, sino con decisiones que creen bienestar. Entonces hay que bajar las armas desde la prensa, la ciudadanía, darse la razón de que finalmente ahora que ya hay un gobierno nuevo, darle un espacio para que arranque. Carlos, y la Asamblea en estos 19 meses aproximadamente va a tener un papel fundamental, incluso en el escenario electoral del 2025, porque una de las cosas que se decía es la Asamblea no dejó gobernar a Guillermo Lasso. ¿Cuál debería ser, desde tu perspectiva, la posición de la RC dentro de la Asamblea, entendiendo que van a tener que entrar también en campaña en el 2024, ya mismo? Mira, la Asamblea tiene una oportunidad de oro, pero de oro. Ellos pueden, en estos 18 meses, lograr una serie de reformas desde la misma Asamblea, ¿verdad? En la cual saque al país del atolladero en el que estamos. Todas las reformas que a lo mejor se van a solicitar en la consulta popular que también se plantea. Quizás tienen el deber de evitar esa consulta. Pero si empezamos a ver una asamblea en la cual llegando empiezan a verse las agendas, que ahora sí vamos a enjuiciar a Guillermo Lasso y a los anteriores ministros y a los entonces todos nos vamos a quedar wow. Otra vez va a empezar el mismo loop de no llegar a ningún lado. Entonces las agendas deben ser constructivas. Quizás la asamblea tiene la oportunidad de ser más popular que el presidente si se pone a hacer una reforma récord y logra un consenso que nunca antes visto. Ya estuvo puesto sobre la mesa de la bancada de la Revolución ayer, dado por su nueva lideresa, vamos a llamarla así, a Luisa, que se ve que tomó una decisión al respecto. Tomen ese tren, no tengan ovejas descarriadas que empiecen a decir, no, yo sí quiero, no. Pónganse a trabajar en las reformas de ley, para los temas de seguridad, para los temas de todo lo que se necesite, y al terminar la gestión, todos van a ser reelectos. Carlos, ¿y tú crees, ya hablando de la RC, que debe replantearse ya considerar otro nuevo candidato, o Luisa González debería continuar en este escenario electoral? Porque una de las cosas que se ha visto de la RC es que vienen elecciones y en ese momento vamos buscando quién es el candidato y no importa porque Correa está atrás. ¿Eso sigue funcionando? Bueno, mira, en sistemas políticos como por ejemplo el mexicano, donde realmente el rey es la organización política, no importa el candidato, ¿no? En el sistema político más como el ecuatoriano, sí importa bastante el candidato, pero te voy a poner un ejemplo nada más, porque a veces creemos que los liderazgos son
tienen cuotas acumulables que te permiten a lo mejor ir acumulando votos y presentarte con... Yaku y Hervás en esta elección, que quedaron en la cola de la elección, dos candidatos jóvenes políticamente que entraron a la palestra con buenos resultados en el 21, tuvieron los peores resultados en este año. Eso quiere decir que la gente está buscando nuevos liderazgos y vamos a ver una papeleta 100% renovada para el 25. Es posible que a lo mejor sí le toque a la revolución replantear sus liderazgos y poner a alguien emergente. Lo malo es que no lo hacen a la víspera, pero no lo hacen con tiempo, sino que lo hacen a la víspera y uno tiene que estarlo conociendo a última hora. Empiecen a trabajar desde ahora en su nuevo liderazgo, vean cómo van a llegar a una interna, pongan 2, 3 y ahí analizan si va a quedar o no Arauz, si va a quedar Luisa, si va a quedar un Abraham Verduga, que yo lo tengo postulado desde el 21 a Verduga en el 25, y creería yo que les va a ir mucho mejor porque van a empezar a trabajar sus liderazgos desde ahora. Hola Carlos, Omar la gente saluda, ¿cómo has estado? Carlos, con respecto al tema, a ver, hoy arranca la elección del 2025, hoy, por no decir ayer en la noche. Ex candidatos salieron como decir, hola, aquí estoy, perdidos, al electorado le dice, hola, perdidos, aquí estoy, no me olviden, a la vuelta de la esquina tenemos elecciones. Ayer reapareció el nombre Carlos Rabascal, el nombre Abraham Verduga, el propio Leonidas Issa, que ayer sonó, dice, bueno, él estaba preparando su pista para el 2025, pero ahí los resultados parece que no le acompañaron mucho. ¿Cómo ves ya esta campaña que arranca hoy, extraoficialmente? Bueno, en 2025 volvemos a la papeleta de 17 candidatos, porque ahora lo que se veía un poco como disciplina política o madurez política, lo que fue alguien que nadie se quería hacer cargo del país en poquitos meses. O sea, hubo menos candidatos. Entonces la oferta va a crecer en candidatos emergentes, en los que ya se consolidaron en esta elección, y viejas figuras que vuelven a la elección a ocupar ese espacio, porque eso es un espacio ahí. O sea, no es que no está, no es que quieren el 100% de lo nuevo, hay un espacio para cada cosa, ¿no? Entonces, si la revolución obviamente le va a apostar a ganar en una sola vuelta, etcétera, 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 vamos a seguir viendo un loop de lo que ha venido pasando en los últimos tiempos. Pero en efecto, empieza la carrera electoral y empezaremos ya a ver estos nuevos críticos del nuevo gobierno a pedir micrófonos, y tenemos que ver cómo te empiezas a manejar desde ya. Yo pienso que habría que hacer un análisis real de lo que quiere hoy, antropológico, sociológico, psicológico, político, de lo que están votando los electorados hoy por hoy, antes de entrar a la carrera política, porque lo que vimos en la última elección es que de los políticos nada. Entonces, vamos a ver si lo nuevo llega a decepcionar, a lo mejor terminan volviendo los políticos. Entonces también es una gran oportunidad para el nuevo presidente de consolidar que las 5 campañas de los Noboa más esta que ganaron sí valieron la pena a la larga, ¿no? Ahora, Carlos, de los 7, 8 con el reemplazo de Villavicencio que estuvieron en la papeleta el 20 de agosto, ¿cuántos crees que repetirán en 2025? A ver, pienso que va a repetir, obviamente, Jan Topic. Le doy un 50 y 50 a Otto, porque si no se presenta, ya eso será un retiro político. Tiene que presentarse, aunque sea un Abraham Lincoln que pierda muchas veces, eso no importa. Uno en política tiene que resistir, no está aquí solo para esperar que las puertas se abran mágicamente, ¿no? Tienes que pelear. Yo creo que a Hervás ya no lo vamos a ver más. Posiblemente Yaku sí, no sé dónde, porque yo no sé, ya los espacios se le terminan. Y obviamente van a ver, pienso yo que el reemplazo de Villavicencio es la figura de Andrea González, una figura femenina que es más cercana a él, y que está encargada de llevar esta nueva bandera del villacencismo que le dice ella. Es una lucha válida con una especie de
de galán que está atrás, ¿no? O sea, ese luchador que quedó en el camino, porque ya una vez que ya te conviertes en ese mito, todo lo que estaba alrededor ya no existe más. Y obviamente veremos nuevos candidatos que creerán que esto es cuestión de presentarse y ganar, porque vieron el fenómeno de Daniel Noboa. Lo veremos a Daniel Noboa y veremos a la Revolución Ciudadana, ¿no? A Carlos Rabascal. Viejos, sí, porque Carlos Rabascal. Carlitos Rabascal, a mí me encantaría verlo en la papeleta, pero él funciona dentro de la Revolución Ciudadana, no es su base real, salvo que él empiece a construir un nuevo frente un poquito más alejado de la izquierda y más hacia el pragmatismo, pero tendría que hacerlo desde ya, es muy difícil presentarse en la víspera. Cristina Reyes, ¿cómo la ves como una posibilidad? Cristina Reyes, no quisiera pensar que se le ha pasado su momento, pero siento que todavía no da señales de arrancar. Siempre está creando más conocimiento en sus contenidos. Ahora la vimos entrar con una campaña sobre el apagón. Son fórmulas, ¿no? No la veo yo todavía poniendo en firme. Creo que ella tiene que decir: voy a ser candidata en el 25. Claro, pero el perfil de ella, ¿cómo lo ves dentro de este escenario electoral? O sea, sí lo podemos ver. Digamos que va a haber un poco un menú de todo un poco, y a veces uno dice, chuta, no sabía que quería esto, y a lo mejor puede conquistar su espacio, ¿no? Lo único que no puede hacer es dejar de ser ella misma ni ser auténtica. Claro, gracias a Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Muy amable, Carlos. Gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes.